Vamos a comenzar. Eh, Ahorita, la vez pasada estábamos platicando acerca de la encarnación y por qué era necesaria la encarnación, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado varias cosas acerca de esto de la encarnación. Hemos visto cómo es que sucede. Es un nacimiento virginal. ¿Y cuál es la forma en la que sucede ese nacimiento virginal? La vez pasada estábamos hablando cuál es la necesidad de que haya una encarnación. Encarnación es Dios Hijo tome naturaleza humana y esta naturaleza humana se adhiera, sea una suma o algo que está agregándose a la naturaleza divina que Él tiene, ¿no? Entonces tenemos naturaleza humana, naturaleza divina, ambas conviviendo, no combinándose, no confundiéndose, pero siempre estando de forma conectada, ¿sí? Entonces es una misma persona, pero son dos naturalezas. Y eso está bastante grande, porque es una sola persona, sigue siendo Jesucristo, es Jesucristo, pero están dos naturalezas que están habitando. Una naturaleza temporal, otra naturaleza que es eterna y divina, ¿sí? Una naturaleza que tiene, en este caso vamos a estar observando, tiene cosas de nuestra misma naturaleza de nosotros, ¿sí? Que comenzó con un cuerpo corruptible, ¿sí? ¿Y por qué era necesario? Vimos la vez pasada, vimos que era necesario porque a través de eso, de esa unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, básicamente el punto principal es este, nos ayuda a nosotros a tener esa misma unión con Jesucristo, porque Él se hace a nuestra naturaleza para poder hacernos a nosotros, a la suya, para poder nosotros ser glorificados, para poder nosotros estar teniendo un intercesor, alguien que esté hablando y abogando por nosotros delante de Dios el Padre, para poder Él estar empatizando con nosotros y tener estos mismos sentimientos y estas mismas expresiones cuando él entra incluso en tentación, por ejemplo, de modo que Él sabe qué es lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y para mostrarnos un ejemplo también, para mostrarnos un ejemplo de cómo es que es vivir verdaderamente como un hombre bueno y un hombre perfecto, que estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vimos todo eso, pero y la vez pasada, y vimos principalmente eso, el hecho de que es para que pueda interceder por nosotros, para que pueda morir por nosotros, para que podamos formar nosotros parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, esta idea. Ahora, ya estamos a punto de terminar lo que es el tema de la encarnación, pero todavía quiero que veamos otro tema más, probablemente sean dos, pero quiero que veamos otro tema más, que es esta parte de la encarnación de Cristo y qué es lo que implica, qué es lo que implica para Cristo. O sea, lo que vamos a ver ahorita es qué es lo que adquiere Jesucristo cuando agarra una naturaleza humana. Adquiere un cuerpo, adquiere también una mente, un alma, ¿sí? Entonces el tema que vamos a titular el día de hoy va a ser la encarnación de Cristo, ¿sí? Humanidad, humanidad y relaciones. ¿Okay? La encarnación de Cristo, humanidad y relaciones. ¿Okay? Y vamos a hablar acerca básicamente de cómo es que está constituido la humanidad del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo es que está constituido? ¿Ok? Y para eso vamos a comenzar con el cuerpo humano, el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar ¿Humanidad y qué dijiste? La encarnación de Cristo, humanidad y qué más? y relaciones, ya. ¿Sí? Gracias. Relaciones. ¿Sí? Dale, dale, no te preocupes. Pero va, entonces vamos a comenzar con el cuerpo humano, ¿sí? Con el cuerpo humano de Cristo, ¿ok? Entonces la idea general es esta. Dos naturalezas, una sola persona. Ahora, lo que vamos a examinar dentro de eso, después vamos a examinar la naturaleza divina de Cristo, pero ahorita vamos a examinar la naturaleza humana, ¿sí? ¿Qué es lo que implica esta naturaleza humana? Porque es un misterio bastante grande, ¿sí? Es un misterio que nos está permitiendo conocer a Jesucristo. Entonces, una primera parte que forma esta naturaleza humana es un cuerpo humano, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con un cuerpo humano. Para que él sea humano, tiene que tener un cuerpo humano. Y esto tiene al menos las siguientes implicaciones. Chequen, primera implicación de tener un cuerpo humano. Tiene un cuerpo que es tangible, tangible. ¿Qué significa eso? Muy sencillamente significa, lo podían tocar. Cuando ellos estaban interactuando con Jesucristo, no estaban interactuando con un espíritu que luciese como humano. Estaban interactuando con alguien que en verdad tenía un cuerpo humano, un cuerpo que podía ser agarrado,
un cuerpo que podía ser, me gusta mucho decir a mí esta, pero abrazado por ellos, ¿no? Un cuerpo que podía caminar, que tenía contacto con las cosas. No era solamente un espíritu, porque esa es una herejía que surge dentro de la iglesia, solamente pensar que Jesucristo seguía siendo espíritu porque es Dios, pero tenía una apariencia que lucía como humano, como si fuera un holograma. Eso es una mentira, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, pasajes como Lucas, capítulo 24, versículo 39. Solamente vamos a checar dos para esta parte. Es tangible. Lucas 24, versículo 39. Chequen lo que dice aquí, por ejemplo. Dice en Lucas 24, versículo 39. Es el último capítulo de Lucas. Entonces está justo antes de que comience el libro de Juan. ¿Ok? Entonces dice aquí en el versículo 39, dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Esas son palabras mismas de Jesucristo. Y Jesucristo mismo está diciendo, miren que yo tengo un cuerpo que es verdadero. ¿Sí? Tengo un cuerpo que ustedes pueden tocar, tengo un cuerpo que ustedes pueden estar sintiendo sus manos, los pies, y pueden ver que soy yo mismo. ¿Sí? Para que ustedes vean, dice el versículo en la parte final, como ustedes ven, perdón, que yo tengo. Y chequen el otro gran pasaje que nos habla acerca de cómo es que era en verdad tangible. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Chequen la forma en la que habla. Primera de Juan está después de las epístolas de Pedro. Está casi al final de la Biblia. Y aquí comienza con unas palabras bastante hermosas que están hablando acerca del testimonio que tuvo Juan, el evangelista, uno de los apóstoles de Cristo, que él conoció a Jesucristo y él en verdad tuvo una comunión con el mismo Jesucristo encarnado. Pero no, esa comunión no se queda solamente ahí, sino que se extiende a todas las demás personas y nosotros también conocemos a Jesucristo. ¿Sí? Sin embargo, chequen la forma en la que habla acerca de él. Él dice, lo que existía desde el principio, lo que era eterno, lo que era algo que estaba antes de todas las cosas creadas, lo que hemos oído, lo que confesaron los profetas, lo que también, sin embargo, hemos visto, ¿sí? Lo observamos nosotros con nuestros propios ojos, dice Juan, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado, o dice la Reina Valera, palpante al reino, palpante, perdón, que palparon nuestras manos, creo que dice la Reina Valera. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Esta idea palpar es, él estaba tocando el mismo cuerpo de Jesucristo. Entonces, esta misma idea, así como Juan estaba recostándose en el pecho de Jesucristo, él está diciéndoles, yo lo toqué, yo lo vi, yo esto te estoy testificando, es algo que es real, que observamos nosotros y que además de eso era lo eterno. Entonces, primera cosa que es, el cuerpo de Jesucristo es un cuerpo que es tangible, es un cuerpo que no podías nada más ya ir y atravesar. Ahora, eso estamos hablando del cuerpo corruptible de Jesucristo, porque cuando Él llega a la tierra, Él llega con un cuerpo que está envejeciendo, Él llega con un cuerpo que está creciendo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver también que hay una distinción entre el cuerpo corruptible de Jesucristo y después de la muerte, el cuerpo glorificado de Jesucristo, que tiene atributos aparte de los que ya del que ya nombramos, ¿no? De modo que hasta puede estar atravesando una pared, ¿no? Pero vamos a ponernos un poquito más ligeros en esto, ¿ok? Entonces seguimos con el cuerpo corruptible. 2, también es un cuerpo que es local, es un cuerpo local. ¿Qué significa local? Local es básicamente esta idea de está en un solo lugar, en un solo tiempo. ¿Sí? O sea, no está en dos lugares al mismo tiempo. Está en un solo lugar, en un solo tiempo. ¿Sí? Entonces podemos observar nosotros el Nuevo Testamento. Observamos que en los evangelios literalmente Jesucristo caminaba. Se puede ver en el evangelio, por ejemplo, de Mateo, que él estaba caminando por el mar de Galilea. O en el evangelio de Marcos, que él estaba caminando en el templo. Se puede ver que él viajaba de un lugar a otro y viajaba a pie. ¿Sí? Entonces vemos esta idea. Jesucristo, a pesar de que él podría en su naturaleza divina simplemente transportarse a otro lugar, él tenía un cuerpo que estaba en un solo lugar y entonces se movía de forma acorde a la de un cuerpo. Estaba en un solo lugar y entonces viajaba de un lugar a otro caminando y llegaba en el tiempo que tomaba caminar toda esa distancia. ¿Sí?
Entonces podemos ver también, por ejemplo, en Mateo, capítulo 28, versículo 6 al versículo 7. Chequen Mateo 28, versículo 6 al 7. Es el último capítulo de Mateo también, pero este me voló la cabeza. Por aquí estamos hablando acerca de post-resurrección de Jesucristo. Entonces, después de la resurrección de Jesucristo, está sucediendo eso. ¿Sí? Chequen Mateo 28, versículo 6 y versículo 7. Dice aquí, llega un ángel con las mujeres y les empieza a hablar, ¿no? Y entonces dice en el versículo 6, dice, no está aquí Jesucristo, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. O sea, observen la tumba. ¿Sí? Pero luego dice el versículo 7, chequen, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y aquí viene la parte que nos llama a nosotros la atención ahorita. Dice, y él va delante de ustedes a Galilea. O sea, Jesucristo resucitó. Él salió de la tumba caminando y luego él no fue como desapareció y luego los encontró en Galilea en la siguiente ocasión. Él fue caminando a Galilea para poder encontrar a sus discípulos. Él estaba en un solo lugar, en un solo tiempo. Entonces les dice, él va delante de ustedes. Él ya comenzó su recorrido para ir hacia Galilea. Allí lo verán. Miren, se los ha dicho. ¿No? Entonces tenía también un cuerpo que era local. ¿No? Y un cuerpo que además de eso podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, que es llevado por los ángeles. ¿Sí? Entonces, un cuerpo local. 3, es un cuerpo que se desarrollaba. Es un cuerpo que se desarrollaba. Aquí lo que significa el desarrollo es que hay un progreso. Eso es un desarrollo. Un desarrollo es un progreso. Y en este caso es un progreso que sucede desde la infancia hasta la madurez física, ¿no? Hasta ser adulto. Entonces, hay una forma en la cual vemos también aquí. Él comenzó como un bebé y fue creciendo año con año hasta poder él a los 33 años o 30 años, entre 30 y 33 años, iniciar su ministerio y ser también crucificado. ¿No? Nos vemos esta idea de cómo es que él estaba creciendo de forma física. Podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 31. Ese no lo vamos a ver, pero en Lucas capítulo 1, versículo 31 es donde viene esta idea de es concebido en el vientre de la madre. Entonces, tiene una concepción como la de los demás seres humanos, en el sentido de igualmente hay un embrión y ese se está desarrollando y ese está creciendo. Podemos ver en el capítulo 2 de Lucas, versículo 12, que él es un bebé que es envuelto con mantas, envuelto con restos de telas. ¿Sí? Podemos ver también, por ejemplo, en Mateo 2, versículo 11, que se le llama como un niño pequeño cuando es visitado por los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué pasó? Que es un niño pequeño, y podemos ver también, si pueden checar ahora sí, en Lucas capítulo 2, versículo 52, chequen Lucas capítulo 2, versículo 52, y ahí nos dice que él estaba creciendo en estatura. Entonces checamos Lucas 2, versículo 52, y ahí dice esta idea, chequen, Lucas 2, 52. Y si tienen una NBA, está en la página 1046. ¿No? Dice Lucas 2, 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo checan ahí, crecía en estatura. Él estaba creciendo, era un niño pequeño. ¿Qué más era? Punto número 4. Y hace que son un buen, pero son descripciones, o sea, no está tan difícil, ¿no? Era un cuerpo susceptible, era un cuerpo susceptible. ¿Qué significa eso? Que tenía interacciones con el mundo y el mundo podía hacer que tuviese problemas o dolores, ¿sí? Entonces tenía unas interacciones que generaban problemas o dolores. Hay problemas, me refiero, o sea, él sentía hambre, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 2, cuando él es tentado, cuando él está en el desierto para poder ser tentado por el diablo, él él tiene hambre, ¿sí? Antes de ser tentado, tiene hambre, ¿sí? Si checamos también, podemos ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 13, está muy interesante, chequenlo. Marcos capítulo 1, versículo 13.
Yo no tengo separadores para que yo llegue al mismo tiempo que ustedes, te supondría. Marcos capítulo 1, versículo 13, dice así, dice, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. O podemos traducirlo también esta idea, y los ángeles le ministraban. Hay quienes piensan, que son teólogos, que cuando hace referencia a esta idea de estaba entre las fieras, significa literalmente, si ustedes imaginan el desierto de Palestina, en el cual se encontraba Jesucristo, se encuentran con una gran cantidad de animales salvajes y una gran cantidad de animales que pueden ser malos para alguien que está viviendo ahí, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, por ejemplo, para unos, interpretan, es esta idea de, mientras que Jesucristo estaba siendo tentado, mientras estaba pasando ese tiempo de los 40 días, alrededor de él se encontraban ángeles, no alrededor así como aquí cerquita, pero alrededor que estaban protegiéndolo, de modo que estos ángeles evitaban que llegasen animales y que lo estuviesen básicamente como afectando e hiriendo. Y entonces esto nos diría, el cuerpo de Jesucristo era uno que podía ser herido, de modo que estas fieras eran importantes, pero los ángeles estaban sirviéndole y estaban evitando que estuviesen estas fieras, ¿no? De ahí podemos ver nosotros, por ejemplo, que Jesucristo se cansaba después de un largo viaje. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 6, él se sentó para poder descansar. Entonces vemos esta idea, también se cansaba. También él, y este es el que más conocemos nosotros, en Lucas 22, versículo 43, él sudó sangre. Entonces él sudaba, y no solamente sudaba, sino que llegó a sentir un punto de estrés, en el cual se rompieron las capas, perdón, se me fue cómo se llaman, capilares, se me fue lo que iba a decir. Bueno, pero se rompieron algunas cosas aquí en la forma en la que él estaba, de modo que él empezó a sudar sangre. Entonces, así de susceptible era su cuerpo. Incluso llegó a, por el estrés que sintió, empezar a sudar sangre. Entonces, vemos esta idea, en verdad él tenía un cuerpo humano, ¿no? Entonces, vemos, y nos lleva al quinto punto, que era también un cuerpo mortal. Era un cuerpo mortal. Era un cuerpo mortal que tenía la posibilidad entonces de morir. De modo que tenía que ser defendido por las fieras, aquí en Marcos capítulo 1. De modo que murió en la cruz, ¿sí? En Marcos capítulo 15. Y entonces vemos esta idea. A pesar de que era el Hijo de Dios, que era eterno, y en un sentido eterno él tenía que entregar su vida, o sea, nadie se la puede quitar, nos dice Juan capítulo 10. Nadie me la puede quitar, sino que yo la entrego de mi propia voluntad. ¿Sí? En ese sentido era eterno. Aún así, también hay una realidad en la cual él podía ser asesinado. Entonces, ambas cosas son reales. De forma eterna, él estaba controlando en este momento preciso, es en el cual yo voy a morir. Y al mismo tiempo, él estaba siendo asesinado por las personas, porque tenía un cuerpo mortal y corrompible. Si a alguien le interesa ese versículo de Juan 10, es Juan 10, versículo 17, que él dice esta idea de, nadie me la quita, sino yo la entrego de mi propia voluntad, ¿sí? Es esta idea de, está entregando su vida, ¿sí? Ok. También vemos, y este versículo me encanta, chequen el Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10. Aquí estoy haciendo, estoy buscando salmos por Isaías. Espera. Salmos está después de Job. Salmo 16. Dice aquí, de Salmo 16, versículo 10. Chequen lo que dice el versículo 10. Este es un salmo mesiánico. O sea, es un salmo que habla acerca de Jesucristo. Entonces, si pueden, chequen en la noche. Es un salmo hermoso porque a través de esto también vemos promesas que son para nosotros a través de Jesucristo. Pero es primeramente uno que habla acerca de Jesucristo. Entonces, dice acerca de Jesucristo en el versículo 10. Chequen. Tú no abandonarás mi alma en el Seol. ¿Sí? Su alma de Jesucristo, cuando Él muere, su alma es llevada al Seol, pero no es abandonada en el Seol. El Seol es esta idea de básicamente el lugar donde iban todas las almas después de la muerte, un lugar que está enterrado, y entonces este lugar no se queda ahí el alma de Jesucristo, sino el alma de Jesucristo es llevada de nuevo con su cuerpo. Pero chequen lo que acabo de expresar. Estaba su cuerpo y estaba su alma, y su alma es llevada, pero su cuerpo se queda. ¿Qué sucede usualmente cuando nosotros morimos y nuestro cuerpo está aquí? Nuestro cuerpo empieza a decaer
Nuestro cuerpo empieza a ser comido incluso por animales que están en la tierra. ¿Sí? Y entonces es doble la cosa que tiene que suceder. No solamente tiene que ser preservada su alma y regresada a su cuerpo, sino que también su cuerpo tiene que ser preservado. Y este versículo nos habla exactamente de eso, de ambas cosas. Chequen lo que dice el versículo 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Y esta corrupción nos está hablando acerca del decaer del cuerpo. Entonces está diciendo, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, es preservado de forma perfecta, o sea, bien, no se deshace, no sufre los 3 días de corrupción que habría tenido que sufrir después de la muerte, sino que es preservado y su alma después, cuando Él resucita, entra otra vez y entonces Él continúa de forma normal. Y no solamente eso, después de que Él es afectado de esta forma, va a ser glorificado. Y glorificado es esta idea, entonces ya va a dejar de ser mortal. Pero hasta ese punto era un cuerpo que era mortal. Era un cuerpo que tenía que sufrir todo esto y solamente después de la resurrección es cuando ya entonces tiene un cuerpo que ha sido levantado y en el cual la muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Sí? Chequen Romanos 6, versículo 9, por ejemplo. Romanos 6, versículo 9. Romanos 6, versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Una vez que Jesucristo es resucitado, deja de tener efecto la muerte arriba de él. Entonces deja de ser un cuerpo mortal a la forma del nuestro y un cuerpo corruptible que continúa envejeciendo. ¿Sí? Deja de ser un cuerpo que es susceptible. ¿Ok? Entonces cambia esta cosa. Pero durante los años que él tiene, los 33 años que él tiene, conjuntando los años de su ministerio, este era un cuerpo susceptible, era un cuerpo mortal, era un cuerpo de alguien que en verdad podía morir. ¿Sí? Hacemos toda esta idea. Él tenía en verdad un cuerpo humano. ¿Sí? Y la otra parte que se une a esto, sin embargo, no es que solamente tuviera un cuerpo humano. Entonces tenemos una segunda sección. ¿Ok? Todas estas cosas representan el cuerpo humano. Pero ¿qué más implica ser humano? También implica que tengas tú un alma o un espíritu, ¿sí? Un alma. Entonces, también él tenía un alma humana. Entonces vamos a definir qué es lo que implica esta alma humana también, ¿sí? Un alma humana. Y esto implica, primeramente, que él tenía una mente humana. Tenía una mente humana, ¿ok? Entonces ya vimos cuerpo, ¿ok? Alma. Dentro del alma tenía una mente humana, es la primera parte, ¿ok? ¿Qué es lo que implica eso? Cuando vemos, por ejemplo, vámonos a Isaías 7:14, chequen lo que dice Isaías 7:14. Isaías 7, versículo 14. Chécalo. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Chequen el versículo 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos 2 reyes tú temes. ¿Ok? Está hablando de una profecía. ¿Qué preguntaron? Perdón, no logré ver. Dame 2 segundos. Isaías 7:14, exacto. 7:14 y 16. Más específicamente 16. Porque 16 nos implica también esta idea de que él tenía un pensamiento como el de un bebé. En este caso, cuando dice, antes de que el niño sepa desechar lo malo, ¿sí? Y escoger lo Están bueno. preguntando que si el de Marcos era 2:13. Marcos, el último que dije de Marcos. Ajá, Marcos. Pusieron aquí que si es 2:13. No me acuerdo. Dame 2. O 1:13. Marcos 1:13. Mm. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias, Luz. Sí va. Ok. Entonces, esta idea, él pensaba como un bebé en este momento, ¿ok?
Pero sin embargo no se limita solamente a esto. Podemos ver también otros versículos y ahora vámonos a Lucas. Y ahí nos vamos a quedar para ver el resto de los versículos de esta sección. Pero chequen lo que dice ahí. En Lucas nos implica esta idea de que Jesucristo estaba creciendo en sabiduría, ¿sí? Nos implica esta idea también de que Jesucristo cuando él era joven, aun cuando era joven, si se acuerdan de esta historia, él iba al templo y él estaba hablando con personas que eran de la sinagoga. Y entonces de las sinagogas, bueno, que eran del templo. Y entonces estas personas, él les hacía preguntas para poder conocer él más cosas. Pero aparte de eso, que Jesucristo tenía un conocimiento excepcional de las cosas divinas. ¿Ok? Son tres cosas las que acabo de decir. Una, nos dice Lucas que él estaba creciendo en sabiduría. ¿Ok? O sea, él crecía de forma gradual en su conocimiento. Nos dice también Lucas, él hacía preguntas a las personas que eran las autoridades espirituales. Y nos dice también Lucas esta idea de que él tenía un conocimiento excepcional de las cosas espirituales. De modo que las personas que lo escuchaban se sorprendían acerca de la forma en la cual él estaba hablando. Por ejemplo, chequen Lucas 2, versículo 40. Chequen Lucas 2, 40. Lucas 2, 40 dice, versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Aquí este llenarse de sabiduría nos está hablando acerca de un llenado gradual, o sea, está creciendo de forma constante, ¿sí? Llenándose es un tiempo en el cual está de forma continua, como un presente continuo, ¿no? Entonces comienza y se continúa llenando y llenando y llenando, ¿sí? Y dice, y la gracia de Dios estaba sobre él. Chequen el versículo 46. Versículo 46 dice, después de 3 días, aquí es cuando se queda él, y no lo encuentran sus padres, se queda en Jerusalén, y entonces dice el versículo 46, después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Ok? Checan eso. La parte de la implicación de preguntas no quiere decir Jesucristo de repente dijo, yo quiero mostrarles que sé más que ustedes y voy a hacerles preguntas para retarlos y luego voy a decir yo la cosa correcta. No, está diciéndonos, él en verdad estaba escuchando a los maestros y él en verdad realizaba preguntas de modo que él comprendiese más cosas. Y entonces nos dice el versículo 52. Chequen el versículo 52, mismo capítulo, capítulo 2 de Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Vemos esta idea de forma constante. Él estaba creciendo. Hola. Está una disculpa. Ya. ¿Qué versículo me quedé? En Lucas, En Lucas 52. 52. Lucas 2:50. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, ¿qué nos indica eso? Nos indica que él tenía una mente que estaba en crecimiento, ¿no? Entonces, que estaba creciendo en conocimiento. Ahora, sé que esto puede sonar un poquito raro, igual y para algunos, pero es que tenemos que conciliar estas ideas, porque es esta idea. La mente divina de Jesucristo conoce absolutamente todo, ¿no? La mente divina de Jesucristo es omnisciente, conoce todas las cosas que suceden aquí y en cualquier otro lugar, ¿sí? Pues Jesucristo es omnipresente. Jesucristo nos dice en Mateo 28, yo estaré con ustedes, haciendo referencia a toda la iglesia hasta el fin de los tiempos, ¿no?
Sin embargo, también tenemos que conciliarla con el hecho de que era una mente humana también la que tenía. Dos naturalezas, recordamos, ¿sí? Dos naturalezas que estaban interactuando de forma en una misma persona, sin estar chocando, sin estar confundiéndose. Y entonces, la naturaleza humana está creciendo en conocimiento. La naturaleza divina ya conoce todas las cosas, ¿sí? Esta naturaleza humana está creciendo a través de un sometimiento al Espíritu Santo, a través de ser ungida por el Espíritu Santo. Una naturaleza humana está creciendo al serle revelada todas las cosas por su Padre, ¿sí? Ustedes recuerdan la forma en la que habla, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesucristo habla de esta idea de: yo no hablo mis palabras propias, sino hablo aquello que me es dado, me es otorgado. ¿Sí? Porque en su humanidad, Jesucristo estaba, en cierta forma, limitando su conocimiento divino y extenso. Y en esta humanidad, él estaba aceptando básicamente las palabras de su Padre para tomarlas y estas estarlas entregando a las personas. Por eso les digo, Jesucristo estaba aprendiendo todo acerca de los mismos medios que nosotros. Estaba aprendiendo acerca de todo su llamado a través de la palabra. Estaba conociendo a través de maestros. ¿Sí? La única cosa con Jesucristo es que Jesucristo nunca falló en la forma en la que él aprendió. Siempre estuvo realizándolo de la mano del Padre y realizándolo de la mano del Espíritu Santo. Nunca dejó de someterse a las Escrituras. Por eso que Jesucristo decía, la Escritura dice de esto. Ustedes deberían conocer esto, porque la Escritura lo dice así. Pero sin embargo, el error que cometemos nosotros de forma constante es que no nos rendimos al Espíritu Santo y no nos rendimos a las cosas que Dios coloca, Dios Padre, a través de las Escrituras. ¿Sí? Aparte de eso, también Jesucristo le era revelado por el Padre de forma personal a la manera de los profetas. ¿Ok? Entonces, también él recibía un mensaje divino como si fuese un profeta del Antiguo Testamento que estaba recibiendo las mismas palabras de Dios habladas a él. ¿Sí? Pero eran todos estos medios que estaban haciendo crecer el conocimiento de Jesucristo. Y entonces, mientras que el conocimiento sobrenatural sigue estando en la parte divina de Jesucristo, también en el conocimiento humano hay un crecimiento gradual y constante, ¿sí? Y nunca falla, nunca dice mentiras, sino continúa creciendo de forma constante y constante y constante, ¿sí? Y esto podemos ver, por ejemplo, en un versículo muy conocido, que está en Marcos capítulo 13, versículo 32. Chequen Marcos 13, versículo 32. Aquí nos habla acerca de parte de las cosas que no conocía la humanidad de Jesucristo. Entonces, Marcos 13, versículo 32, nos dice aquí, chequen. Versículo 32, dice: pero de aquel día, ¿cuál es ese día? Estamos hablando acerca del día del regreso de Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando dice, pero de aquel día o de aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre, ¿no? Nos está hablando acerca de esta idea. Está diciendo, en su humanidad, él no conocía esto, ¿sí? Sin embargo, eso no significa que él no tenga una mente y que conozca todo en su divinidad, sino que era algo que se le estaba siendo otorgado. De la misma forma que, por ejemplo, en Lucas, que diga en Juan 17, también vemos que este sometimiento de parte de Jesucristo se mueve a otras cosas. También chequen en Juan 17, versículo 1 y versículo 2. Y ahí nos está hablando acerca del poder otorgar vida eterna de Jesucristo. Juan 17, versículo 1 y 2, nos dice igualmente esta idea. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? El Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Está diciendo esta idea, Padre, tú proveíste esa autoridad. Yo me estoy sometiendo a aquello que tú me entregas a mí. ¿Ok? Es esa misma forma en la que tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser como aquellos que están sometiéndose a la autoridad de Dios, ¿sí? Y están recibiendo
¿Dónde está el infinitum 2? Sí. Se me hace que ni llega aquí el infinitum 2. Ahora que lo pienso. ¿Dónde me quedé? ¿Ahora? ¿Sí se escucha? Hola, hola. Sí, se escucha, pero un poco como Sí. cortado. Ujú. Disculpa, sí. perdí el internet otra vez. ¿Dónde me quedé? En Bueno, voy a que hay que continuar con la someternos a la idea. autoridad de Dios. Está bien. Va. De esa forma tenemos que someternos nosotros a la autoridad de Dios. ¿Sí? Es esta misma idea. ¿Por qué Dios, siendo Jesucristo, siendo en forma de Dios, Él se humilló? ¿Sí? Y lo realizó de forma constante hasta la muerte, y muerte como hijo. ¿Sí? Muerte en la cruz, perdón. ¿Ok? Entonces, hay dos clases de entendimiento que están sucediendo al mismo tiempo en Jesucristo. Un entendimiento que es divino, que conoce, por ejemplo, nos dice Juan capítulo 21, versículo 17. Juan capítulo 21, versículo 17. Juan capítulo 21, versículo 17 dice, Jesús le dijo por tercera vez, estoy aquí, Juan 21, versículo 17. Sí, perdón. Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Esta misma idea, Él sabe todo, ¿sí? Pero también al mismo tiempo hay un entendimiento humano, un entendimiento que no conoce todas las cosas, aún, o que sea. Pues me gustó mucho la forma en la que lo colocó un teólogo que se llama Henry, no mentira, perdón, que se llama, no sé pronunciarlo bien, pero se llama Gerhardus Voss. Gerhardus Voss. Está difícil su nombre. No sé si es alemán o qué es, pero dice él, dice, en vez de impedir o, o básicamente como molestar el desarrollo humano, lo sostiene y lo guía la naturaleza divina. Su deidad comunicó, no comunicó más conocimiento y poder a su humanidad que lo que era de acuerdo a su edad. Y entonces estamos viendo esta idea. Esta divinidad le estaba enseñando a Jesucristo y su humanidad le estaba aprendiendo y ambas estaban subsistiendo a la vez. ¿Sí? Pero esta idea de forma constante y constante y constante. ¿Sí? Y entonces las limitaciones de Jesucristo nos hacen referencia a esta idea de una buena persona, una persona perfecta y la forma en la que estaría andando a través de toda su vida. Cómo estaría creciendo en conocimiento esta persona perfecta. A través de lo que le entrega el Padre. Y entonces vemos también, nunca tuvo errores en lo que dijo, nunca tuvo errores en la forma en la que enseñaba o en la forma en la que él estaba diciendo las cosas. Y así como un buen maestro humano puede estar enseñando cosas verdaderas, así Jesucristo, solamente que todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, porque él estaba siendo ungido por el Espíritu Santo para ser el mayor profeta, para poder ser el mayor profeta, ¿sí? Ok. ¿Sí? Ok. Sí. Va. Y amigos, yo creo que vamos a hacer uno más y ya con ese terminamos, ¿va? Uno más y ya, porque ya son muchos. Pero van. El segundo punto de esta sección de la parte de el alma de Jesucristo es las emociones de Jesucristo. Las emociones de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, él tenía emociones humanas, emociones que cambiaban. Por ejemplo, nos cuenta la escritura que él tiene una gran cantidad de emociones que no tienen pecado. Él sufría acerca de los corazones de las demás personas. Chequen, por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3, versículo 5. Versículo 5. Marcos 3, versículo 5. Marcos, el segundo evangelio. Entonces, nos dice Marcos 3, versículo 5, por ejemplo. Un segundo. Se pegaron las hojas. Ahí está. Marcos 3, 5 dice,
Dice, y mirando con enojo a los que le rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Estamos viendo nosotros entonces, cuando está viendo Jesucristo la forma en la que están los demás hombres, Él reacciona a la forma en la que está viendo. Él reacciona con ira al ver la forma en la que estaban maltratando el templo de su padre. Y en este caso Él reacciona con enojo y con tristeza a la forma en la que estaba la dureza del corazón de las personas, que no estaban pudiendo creer en Él. Nos vemos de forma constante. Jesucristo estaba realizando esto. Y nos vamos a Juan capítulo 2, en los últimos versículos nos dice, por ejemplo, también Él no se fiaba de las personas, porque Él conocía lo que había en el corazón de ellas, porque al ver Él la dureza que había en sus corazones, también Él estaba reaccionando con esta forma. Sin embargo, lo que vemos ahí también es que Él realizaba todas las cosas dentro de aquello que agradaba al Padre. Entonces, si nos vamos a Lucas, y con esto ya terminamos, Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, versículo 21. Vemos esta misma idea que estaba dentro del corazón de Jesucristo de forma constante. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a los inteligentes las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue lo que fue de tu agrado. ¿No? ¿Qué vemos ahí? Vemos el corazón de una persona que está diciendo, en el Espíritu Santo, si notan en el inicio del versículo, está en el Espíritu Santo alabando a Dios, está regocijándose, está amando, está diciendo, esto es lo que a ti te complació y por tanto yo me agrado también de esto. ¿Ok? Ahora, terminamos entonces con una aplicación. La forma en la que Jesucristo es, cuando nosotros vemos unidad, nosotros vemos entonces a alguien que es perfectamente hombre, ¿sí? Que nos ayuda a ver un humano corruptible como el de cada uno de nosotros, ¿sí? Antes de ser glorificado, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas que generan en nosotros eso? Primeramente, nos genera un ejemplo, porque nos muestra de forma acorde la forma en la que tendríamos que estar viviendo nosotros, ¿sí? Nos muestra cómo es que nosotros tenemos que andar creciendo en nuestro cuerpo, cómo tenemos que andar nosotros conscientes de que es susceptible a ciertos males, cómo tenemos que andar de nosotros buscando este desarrollo de nuestro cuerpo, cómo es que tenemos que andar nosotros buscando conocer, me refiero a estar conscientes de que nuestro cuerpo va a morir, ¿sí? Y no estar nosotros aferrándonos a la idea de no va a morir este cuerpo. Es un ejemplo que nos muestra, después de esa muerte, llega una resurrección si nosotros tenemos fe en Él. De la misma forma, no solo corporalmente, sino también en la mente y en las emociones, nos enseña que tenemos que andar nosotros de forma acorde en esta mente y en estas emociones. En la mente, creciendo siempre en el conocimiento de Dios, de acuerdo a las cosas que Dios nos entrega, a través de maestros, a través del Espíritu Santo, a través de sus escrituras, que es la palabra que nos revela Dios a nosotros mismos. De forma personal, nos está revelando palabras a cada uno de nosotros. De la misma forma, nuestras emociones las tenemos que estar sujetando a aquello que le agrada a Dios y aquello que le desagrada a Dios. Y tenemos que aprender a ser hombres entonces que estén caminando por un camino justo, así como el que estaba viviendo Jesucristo, teniendo un ejemplo en él. ¿Sí? ¿Y qué más nos enseña esto? Eso es un ejemplo. Pero también nos enseña que Jesucristo verdaderamente se humilló por cada uno de nosotros. Él verdaderamente limitó la forma en la que andaba para poder conocernos de forma mayor, en ese sentido de habitar en nuestra carne, ¿sí? Habitar en nuestros zapatos, para poder él empatizar con nosotros y poder conocer todas estas emociones que nosotros también sentimos. No es algo extraño para él la forma en la que nosotros andamos, nuestras tentaciones ni nada más, sino que nosotros podemos verlo a él como el perfecto ser a quien podemos nosotros recurrir en momentos difíciles y estar buscándolo en cada una de las situaciones que vivimos nosotros. ¿Sí? Nos enseña cómo vivir
y también nos enseñe esa empatía que Jesucristo toma para con cada uno de nosotros, para poder abrazarnos de forma mayor, haciéndose como nosotros, pobre, para poder entregarnos unas riquezas tremendas, ¿sí? Entonces, hay que irnos con esa idea ahorita, con esta idea de en verdad Jesucristo amó tanto a las personas que se humilló de forma grande. Y también con esta idea de nos muestra un ejemplo mejor para poder vivir de forma verdadera y de forma que en verdad agrade a Dios y lo haga estar a Él de forma feliz y contenta de cada una de las vidas que nosotros tenemos y conscientes de finalmente, pues teniendo eso en mente, Meni, ¿me ayudas a orar, porfa? Sí. Vas. Señor, te damos gracias, Padre, porque el día de hoy nos permitiste estar aquí reunidos para escuchar de tu palabra. Señor, gracias por todas las personas que se pudieron conectar, por sus corazones, porque tienen, bueno, tú pusiste ese querer como hacer, de estar aquí, Señor, de querer aprender más de ti y ver cuán maravilloso es tu Hijo, Señor, que vino aquí a la tierra a humillarse, Señor, a hacerse forma de hombre, demostrándonos cuánto nos ama, Señor, demostrándonos que todo lo que hizo por nosotros, Señor. Y queremos seguir aprendiendo de esto, queremos seguir, que nos sigas enseñando tú sobre tu Hijo, Señor, conociéndote más. Y también queremos estarte alabando constantemente por esto, Señor. Y que seas nuestro ejemplo, Señor, que veamos en el Señor Jesús un ejemplo constante de cómo debemos de ser nosotros como seres humanos, Señor. Y que cada vez podamos parecernos más a tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.